Hay cuevas que parecen cuevas. Y hay otras, como esta, que te hacen dudar. Desde afuera parece un túnel trabajado a mano, con paredes rectas y perfectas, como si alguien las hubiera tallado hace siglos. Pero cuando entras, entre el silencio y la humedad, aparecen figuras talladas en la piedra. Petroglifos. Rostros, símbolos, historias que sobrevivieron al tiempo. ¿Fue una mina o un santuario escondido bajo tierra? Nadie lo sabe con certeza. Lo único claro es que las cuevas aún guardan secretos. Saludos caníbales y bienvenidos a un video más. Yo soy Omar el Caníbal y esto es Aventura Caribe. En el día de hoy vinimos aquí al pueblo de Morovis y estamos explorando Cueva La Moca, que es eso que tenemos ahí detrás. Ya por lo que vemos como un túnel, se ve algo tenebroso. Vamos a ver si aquí vive la gárgola o no vive la gárgola. El camino fue bastante corto, que les dejaré el empezar. Aquí es que vamos a comenzar la aventura el día de hoy. Vamos a cruzar este llano. Vamos rumbo a Cueva La Moca, aquí en el municipio de Morovis. Yo ando hoy con Underworld PR. Mira, ella está abriendo camino por allí. Yo escucho el machete. Y de por ahí nos vamos a meter hasta llegar allá a La Moca, así que hablamos ya mismito. Que ya voy yo diciendo aquí con Isa de Underworld que había un camino como que en piedra. Y de momento nos encontramos, miren, unas gomas de camión. ¿Ves? Y más acá arriba, otra goma y parte del chasis, bueno, de un camión. Aquí en el medio, hermano, en el medio del monte. No sabemos, nosotros sabemos dónde están las cuevas, no dónde están los caminos, pero encontramos este camino de piedra y realmente está en dirección a donde está la cueva que estamos buscando en el día de hoy, que se llama Cueva La Moca. Ese es el nombre con el que está registrada ella aquí en el municipio de Morovis. Aquí el ambiente se tornó más oscuro porque estamos en Halloween. Uno no sabe si va a salir la gárgola por ahí. Ella está por aquí, sí, porque ve cómo se va metiendo, lo que yo digo, se está hundiendo el terreno aquí. ¿Qué hay allá a la izquierda? A la izquierda, ¿verdad? Y los caminos ancestrales nunca fallan, papá. A ver, ese camino nos tira ahí. Llegamos a Cueva La Moca, papá. Llegamos a La Moca. Vamos. Ah, esto es un tunelcito, ven, qué bonita. Bueno, en todas estas paredes aquí, muy posiblemente, si aquí dice que hay petroglifos, esta pared de aquí posiblemente uno la revisa y la encuentra. Miren qué chulería. Qué cool, mano. La cosa es que esta cueva, como mismo está el camino, si ustedes miran ahí, le hicieron como que un camino en la misma piedra, mira. Y se supone que esta cueva tiene petroglifos. Así que vamos a ir entrando por aquí. Y algo que yo estaba diciéndole aquí a Isa, esta cueva para llegar aquí hay como que un camino en piedra. Y una vez tú entras a la cueva, si te das cuenta, acomodaron las piedras de lado a lado. Mira los petroglifos aquí, los marcaron en blanco. ¿Los ves? Ha hecho súper. O sea que ya encontramos los petroglifos de Cueva La Moca y posiblemente otros petroglifos que esta gente cuando vinieron a registrar todo esto. Mira arriba la familia de grillitos que tiene, mira qué bonito, caníbal. Oh, sí, míralos aquí. Hembra, macho y bebé. Sí, mira qué lindo. A ver si en el otro lado se ve algo marcado, pero en el otro lado yo no veo como si hubiesen marcado nada. El techo tiene como que unas manchas negras, pero no parece que fueran de arte rupestre. Entonces hay unas botellas aquí en la entrada, vamos a verlas antes de seguir. ¿Qué es esto? Esto es de un botellón de esos grandes gordos, mira. De una botella bastante grande, como de un galón. Vamos a ver. Hay que haber más. Esto es un pasillo. Mira un lagartijo viviendo aquí dentro. Está curándose, comiendo lo más seguro, anda comiendo grillos. Lo único que yo sé es que sacaron las piedras y las fueron acomodando a los lados. Mira, hasta un pedazo de bloque hay aquí dentro. Este no se pronuncia mucho, ¿verdad? Pero mira las gafas. Sí, los estoy viendo, Mira, los los estoy ojos. viendo. Como engafados, mira. ¿Ves? Así. Aquí hay algo escrito. Sí, mire aquí. No se nota bien, pero aquí hay letras modernas. O serán pictografías. AL, mira, ¿ves? Posiblemente si habían pictografías fueron afectadas por quienes escribieron los nombres ahí. Ya entramos, yo vi una botella por aquí casi ahora mismo. Vamos a verla, me gusta esta cueva, es como un túnel. Oh, mira esto, papá, yo nunca había visto
este tipo de marca. Vean, como un cerito con una raya, un anti, ¿verdad? L6. Sí, es una botella verde. Y tiene ese símbolo ahí debajo. ¿Qué ustedes piensan que puede ser esta botella? Déjenmelo ahí en los comentarios. Mira, aquí hay otro pedazo de otra botella. Oh, mira qué bonito. A bajar y un poquito de periotema, mira. Sí, aquí ya hay unas pequeñas coladitas ahí bonitas en la pared. Yo vi que había otro culito de botella por aquí, míralo ahí. Este de Duraglass. Esta gente hacía botellas por un montón de cosas, cerveza, refresco. Así que yo lo voy a dejar por ahí para el que sepa de botella. Miren, ahí hay una imagen de lo que es. Si alguien tiene información, déjeme saber de qué es. Estoy viendo también una botella o de malto o de cerveza, que la voy a ir a ver también porque está... ¡Oh, miren un petroglifo aquí! Mira qué bonito. ¡Oh, diablo! Y este también lo marcaron. Esta es la carátula de mi video, ese petroglifo. Mira qué bonito. Así que en estos momentos yo voy a hacer esa carátula. Miren, corillo, ya yo me saqué la carátula aquí. Este está bastante complejo. Vamos a analizar esto un momentito aquí. Los ojitos y la boca, ¿verdad? Eso no hay duda. Este tiene como que una corona. Está aquí, usualmente esas coronas a veces una serpiente, no sé qué es esta, pero ves, mira los puntitos ahí que tiene una corona. Aquí tiene, oye, tiene el cuerpo como encerrado en una frazada, será un bebé en frazada. Lo que pasa es que cuando, mano, muy posiblemente cuando esta gente le hicieron esas pinturas negras por dentro para sobremarcarlo, mano, se perdieron líneas y ellos marcaron las líneas que vieron. Y quizás eran líneas que cruzaban de lado a lado y así un bebé en frazada normal. Y ahora mismo parece una piñita. Lo que sí sabemos es que eso sí es un petroglifo. Y esta cueva está registrada, o que esto es Cueva La Moca aquí en Morovi. Si observas, mira, aquí como que iban a continuar, pero no la marcaron, mira. Sí. Porque tiene el mismo patrón, mira. Ellos aprovecharon el esperiotema para hacer el petroglifo. Sí, hay muchos así, yo aprovechaba mucho esos espacios. Vamos a seguir mirando hacia acá. Ya vi una botellita para acá adentro. Fotografía. Oh, mira, sí. Mira, hay un lagartito también. Mira. Ve, palitas para arriba. Eso es como esos muñequitos, como los lagartos, por decirle de un nombre. Ay, mira otro aquí. Mira, está este otro más, mira. Lo normal es que tuvieran dos patitas para arriba, ¿verdad? Y las tres puntitas, todavía no lo tiene. Pero con el cuerpo en las patitas de abajo, estas patitas en vez de ser para arriba también, hubiesen sido hacia abajo. Puede Es lo ser. normal que uno, de lo que tú has visto por ahí. Típico. Lo típico es eso. Este tiene todas las patitas mirando hacia arriba. Que puede ser Pues, otro tipo de información están dejando ahí. Este hombre vio otro más por aquí. Mira. Ah, míralo aquí. Mira. Y este se ve Mira, original sí. porque mira la patita aquí. Y ya está desgastado. Mira la patita aquí, también. mira la patita aquí. Oye, pero esto es un túnel que sigue por ahí para abajo. Sí, eso. Parece una mina. Se ve bien creepy. La cosa es que parece una mina. Entonces, mira cómo están todas las piedras. Y esto fue minado, así sea para guano, para lo que fuera. Si tú miras eso ahí, eso está minado. Y la forma que ella tiene es así, como si fuera una mina. Entonces, déjame ver de qué es esta. Si yo no me equivoco, encontré otro mechero, mira. Esto es un mechero de esta otra cueva. Este no tiene líquido, pero mira la mecha adentro. ¿Ves el paño adentro? Para poder alumbrarse de noche. Mira, voy a dejar este mechero aquí. Si alguien llega a llegar a esta cueva, por favor, no se lleven el mechero. Estas son piezas realmente esto es una pieza arqueológica, si tú te pones a ver. Porque esto lo usaron en el pasado para alumbrarse en las cuevas. Caníbales, yo tengo una super suerte encontrando mecheros, o sea, lámparas que usaban nuestros ancestros en las cuevas, nuestros jíbaros. Yo me he encontrado en el montón de cuevas, yo me he encontrado mecheros. Que si en Juanadía, en Arecibo, en Morovi, en Cabachuela, fuera de Cabachuela, que en otras partes de Morovi. Yo me he encontrado muchos mecheros por ahí. Mano, esta cueva me gusta. Mira, aquí dejaron un hilo. Estamos en esta cueva porque este muchachito dijo, esta cueva de la Moca. Yo no tenía muchas ganas de venir, de verdad, yo no tenía muchas ganas de venir para acá. Que están los días como que medio lluviosos y uno está como que, eso como que apaga a uno. Realmente hoy no veníamos para aquí, nosotros íbamos para Vega Baja a ver unas terrazas de cultivo que este hombre encontró en Vega Baja, que son muchas. Y vamos para allá. Y para mí, como a mí me gustan tanto las terrazas y son importantes por unas cositas que estoy haciendo, quería ir a verlas. Pero no, vinimos aquí a Cueva La Moca primero y de verdad que esta cueva ya nos da sorpresa. Mira, aquí hay un aro de dron de madera. Estos eran los drones de madera de Hon. Llevan 3-4 varos de estos para poder mantenerse. Mira. Eso es de melaza. Aquí dentro hacían Hon clandestina y hay una marca. Estas paredes hay que seguir chequeándolas. Mira. Aquí hacían Hon pitojo, parece. A ver qué es esta. Otro mechero, mira. Mira, y ese tiene la parte de Otro arriba. mechero. O sea, ya he encontrado 2 mecheros en esta cueva. Vamos a dejarlos ahí. Y esto que está hablando el hombre, que son unas escaleras. Estos son lo que se conocen, ¿verdad? Como piscinas. Qué belleza. Mira otra más. Este posiblemente el otro mechero no tiene la mecha ni nada. Y aquí entonces, esto significa que aquí corría agua como en la casina. Ajá, aquí corría agua. Ay, hasta aquí llega. Increíble. Mira, ¿verdad? Son piscinas naturales que se van formando en la cueva porque el agua va cayendo, se va depositando, va haciendo esas coladas así por fuera y se forman esas piscinas. Así que en un momento de mucha lluvia o en el pasado, esto aquí hacía agua. Fotografía clara.
Y esta cueva llega hasta ahí. Tenemos que la gente se metía hasta esta esquina. Quemaron el techo. Ven el techo como está todo quemado. Vamos a mirar de qué son las botellas que dejaron aquí. Mira que hay huesos de animales. Sí, hay unos huesitos de animales. Pero pues esto ya está petrificado, esto ya es piedra. Pero esto que parece piedra, son huesitos de un animal. Mira, otro huesito, mira. Mira. Ya están petrificados ya. Mira. Pero por aquí parece que hay murciélago, porque aquí hay una almendra que está pelada. Ahora mismo yo no lo veo, pero hay una almendra pelada y eso la pelan los murciélagos. Mira, raya. Otra botella, una lata de... No le veo, es rojo, parece Coca-Cola. Una canequita, mira qué chiquita. Esto es una lata de pintura. ¿Cómo yo sé que es una lata de pintura? Porque ahí es que va, en este pedacito, es que ve el alambrito con el que tú cargas el medio galoncito ese de pintura. Yo ando con Isa de donde el PR. Yo creo que ya ella sigue, pero... No, pues ya uno no puede seguir. Yo voy saliendo de aquí. Bajando aquí. Wow, ahí está. Esto es un túnel, parece una mina. Así que, ¿qué es esto? ¿Mina o cueva? ¿Qué ustedes creen que es esto? Esto es en realidad esto es una cueva, esto es natural. Y de ahí salía agua. La mina que no conocía de Morovi. Un río extinto es esto, papá. Porque eso sacaba agua por ahí. Mira el túnel de que en algún momento por aquí pasó bastante agua. Poco a poco se fue secando. Y esto fue lo que nos quedó. Un túnel de verdad bonito. Esta cueva de verdad me gustó. Es corta, es pequeña, pero me gustó y tiene petroglifos. Mire, hay golondrinas o habían golondrinas en esta cueva porque estos son los remanentes de un nido de golondrinas. Ellos van haciéndolo así con el bajito y lo van acomodando y hacen un nido ahí. Ahora mismo no hay. Y hay murciélagos porque allá hay unas almendras. Ahora mismo no vemos tampoco murciélagos. Así que si ustedes quieren seguir viendo videos como este, ya ustedes saben lo que tienen que hacer. Suscribirse, darle like, flechar la campanita y compartir. Así yo sigo viniendo a estas cuevas con Underworld PR. Seguimos sacándole cuevas por ahí. Puerto Rico está lleno de cuevas. Seguimos mostrándole cuevas y usted sigue disfrutándolas desde el sofá de su hogar. Así que hablamos, caníbales. Bye.